Esclavos fugitivos y médicos deshonrados formaban hermandades letales en barcos que apestaban a 100 metros de distancia. Los piratas capturados eran colgados en jaulas de hierro hasta que 3 mareas lavaran sus cadáveres. ¿Qué secreto ocultaban estos forajidos que los hacía más temidos que cualquier marina real? Agárrate de tu equipo y prepárate para una aventura. Deja la precaución de lado ahora mismo. Más allá del horizonte, donde las leyes se desvanecían, los piratas crearon su propio mundo. No eran héroes ni simples villanos. Estos forajidos construyeron comunidades flotantes entre tablas de madera crujientes y cubiertas manchadas de sal. Su realidad era dura y breve, pero sorprendentemente bien organizada. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida en el mar. Ser pirata nunca fue el sueño de la infancia de nadie. Al menos, no si entendían lo que realmente significaba. Los piratas no nacían. Se hacían por desesperación, oportunidad, o a veces simplemente por muy mala suerte. La tripulación de un barco pirata típico durante la Edad de Oro de la piratería, aproximadamente de 1650 a 1730, no se parecía en nada a los marineros uniformados de los barcos de la marina. En cambio, parecían una mezcla andante y parlante de las obras de la humanidad. Cuando las autoridades capturaban barcos piratas a principios de 1700, a menudo encontraban a antiguos oficiales de la marina trabajando junto a esclavos fugados, médicos deshonrados e incluso recaudadores de impuestos tuertos. Esto no era inusual. Los barcos piratas eran quizás los lugares de trabajo más diversos de su época, no porque tuvieran algún tipo de posición moral elevada, sino porque los piratas simplemente no podían permitirse ser exigentes. Un pirata reformado en 1704 escribió que el mar da la bienvenida a todos los que se atrevan a navegarlo, así como los piratas aceptan a cualquiera que pueda aportar su peso, sin importar su lugar de nacimiento o creencias. Lo que realmente diferenciaba a las tripulaciones piratas de sus contrapartes en la marina no era solo su origen, sino cómo operaban. Mientras que las marinas reales funcionaban con estrictas jerarquías donde los marineros comunes eran tratados poco mejor que animales, los barcos piratas eran sorprendentemente democráticos. El capitán no era una figura divina, sino más bien como un CEO que podía ser destituido en tiempos difíciles. Los piratas crearon los primeros acuerdos laborales escritos en la historia marítima. Estos artículos eran firmados por cada miembro de la tripulación y definían todo, desde estructuras de pago hasta compensaciones por lesiones. ¿Perdiste un ojo al capturar un barco mercante? Eso vale 100 piezas de a 8. ¿Perdiste una mano derecha? 600 piezas. Estos documentos fueron revolucionarios, los primeros planes de seguro por discapacidad creados por los propios trabajadores. Un artículo típico de un famoso barco pirata decía: si algún hombre pierde un dedo en el momento de un enfrentamiento, tendrá 400 piezas de a 8, si un miembro, 800. Teniendo en cuenta que un trabajador calificado podría ganar de 60 a 80 piezas de a 8 en un año de trabajo honesto, estos beneficios eran considerables. Podrías decir que los piratas ofrecían mejores planes de salud que la mayoría de las empresas modernas. Y con menos formularios que llenar, la toma de decisiones diaria se realizaba mediante votación, con cada pirata teniendo voz igual, sin importar su rango o experiencia. Cuando un célebre capitán quiso atacar un barco mercante fuertemente armado en 1718, su tripulación votó en contra. A pesar de su temible reputación, respetó su decisión, algo inimaginable en un barco naval,
donde cuestionar al capitán podría llevarte a ser azotado. Esta democracia laboral tenía beneficios prácticos. Las tripulaciones que se sentían dueñas de las decisiones luchaban con más fuerza, se quejaban menos y eran menos propensas a amotinarse. No era perfecta. Los marineros experimentados aún tenían más influencia que los recién llegados, pero era revolucionaria para su tiempo. No confundas esta democracia con bondad. Sin embargo, los piratas crearon castigos severos para aquellos que violaban su confianza. Robar del tesoro común podría hacer que te abandonaran en una isla desierta con solo una botella de agua y una pistola con un solo disparo. En la justicia pirata no había apelaciones y la sentencia se cumplía de inmediato. Habla de un sistema judicial eficiente. Uno de los aspectos más sorprendentes de la vida pirata era la diversidad racial de las tripulaciones. Aunque la esclavitud era la norma en el Caribe y las Américas, muchos barcos piratas ofrecían igualdad a los miembros de la tripulación negros. Aproximadamente del 25 al 30% de los piratas eran negros. Algunos llegaron a posiciones de liderazgo y posteriormente comandaron sus propios barcos, mientras que otros controlaron partes de la costa cubana en la década de 1670. Aunque eran poco comunes, las piratas femeninas no eran desconocidas y a menudo demostraban ser tan duras como sus contrapartes masculinas. Los registros históricos sugieren que en la batalla luchaban con una ferocidad excepcional. Durante un enfrentamiento, mientras la mayoría de la tripulación masculina se escondía bajo cubierta, una pirata desafió a los hombres, exigiendo que salieran y pelearan si realmente se consideraban hombres. La lealtad de la tripulación pirata no era hacia el rey o el país, sino entre ellos mismos. Se llamaban la hermandad y desarrollaron su propio idioma y costumbres. Un saludo común entre piratas era: ¿eres uno de nosotros? Una simple pregunta con profundas implicaciones sobre dónde radicaban tus lealtades. Esta forma áspera de democracia fomentó una fuerte lealtad entre las tripulaciones piratas. En 1697, un capitán que se dirigía a sus hombres no alabó sus habilidades de navegación o habilidades de combate, sino que destacó su unidad. Argumentó que la verdadera diferencia entre los piratas y aquellos que los condenaban no era la moral, sino el método. Mientras que los ricos usaban las leyes para explotar a los pobres, los piratas robaban a los ricos por pura valentía. Estos lazos serían puestos a prueba a diario a través de innumerables desafíos en el mar. Mientras que las historias de piratas se centran en el tesoro enterrado y las dramáticas peleas con espadas, la hermandad enfrentaba una realidad muy diferente. Cuando el horizonte no tenía barcos para saquear, la mayoría de los días en el mar estaban llenos de trabajo agotador, aburrimiento y la constante lucha contra la propia naturaleza. El amanecer rompía temprano en los barcos piratas, mientras que los barcos navales operaban con campanas y guardias estrictos. Los piratas a menudo ajustaban sus horarios según la necesidad más que la tradición. Aún así, la mayoría de las tripulaciones se levantaban con el sol, cuando el contramaestre despertaría a cualquiera que no estuviera de guardia nocturna con una patada o un grito. Un pirata que duerme después del amanecer podría también dormir con los peces, decía un viejo dicho del mar. La luz del día era preciosa para la navegación y el mantenimiento, y desperdiciarla se consideraba un lujo que los piratas no podían permitirse. La mañana comenzaba con la primera comida del día, difícilmente un banquete por ningún estándar. Los piratas sobrevivían principalmente con galletas duras, un bizcocho
parecido a un ladrillo tan duro que podría romper dientes si no se empapaba primero. Un desayuno típico podría incluir estas galletas duras remojadas en cerveza o ron aguados para suavizarlas, junto con carne salada si había suministros disponibles. El escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, era una amenaza constante, y los capitanes inteligentes asaltaban plantaciones en busca de frutas de manera casi tan ansiosa como asaltaban barcos mercantes en busca de oro. Después del desayuno venía la asignación diaria de tareas. El contramaestre, no el capitán, administraba típicamente esta tarea, aunque los piratas se enorgullecían de su enfoque democrático para las decisiones importantes. El trabajo diario se distribuía según habilidades y experiencia. Aquellos que podían navegar se turnaban en el timón. Los ex carpinteros mantenían las estructuras de madera del barco. Los hombres que habían servido en las tripulaciones de cañones atendían los cañones. Pero independientemente de tu vida anterior, todos fregaban las cubiertas. Las cubiertas de madera de los barcos piratas requerían atención constante. El agua de mar, el sol y el desgaste general significaban que la madera descuidada se pudriría rápidamente, potencialmente condenando a todo el barco. Las tripulaciones fregaban las cubiertas con una piedra de limpieza, una arenisca blanda y agua de mar, a menudo en manos y rodillas. Esta aburrida tarea podría llevar horas con el sol tropical golpeando implacablemente. La expresión entre la espada y la pared se originó en este trabajo. La espada era la costura más larga en la cubierta de madera del barco, la más difícil de limpiar y mantener. El mantenimiento de las velas era una tarea constante para las tripulaciones piratas, ya que el lienzo recibía un continuo golpe del viento, la lluvia y la sal. Los marineros inspectaban regularmente en busca de rasgaduras, reforzaban los puntos débiles y aplicaban sebo y alquitrán para impermeabilizarlas. Un barco con velas dañadas era vulnerable, incapaz de perseguir objetivos o escapar del peligro. Muchos piratas se volvieron altamente hábiles con una aguja e hilo, aunque no lo era algo de lo que presumieran. Uno informó que le dijo a su contramaestre que dejara que otros creyeran que había matado a 15 hombres con su espada, pero que mantuviera en silencio las 3 horas que pasó surciendo la vela mayor. La preparación de alimentos era otra tarea diaria. El cocinero del barco, a menudo un pirata que había perdido un miembro en batalla, pero seguía siendo valioso para la tripulación, preparaba la comida del mediodía en una pequeña cocina. El fuego era un peligro siempre presente en los barcos de madera, así que la cocina se hacía en una caja de arena o en una chimenea de ladrillos. La comida estándar, carne de res o cerdo salada hervida hasta casi deshacerse, guisantes o frijoles si estaban disponibles, y más de esas galletas duras que rompen dientes. En un buen día, el cocinero podría agregar especias robadas para enmascarar el sabor de la carne que a menudo estaba medio podrida. La gestión del agua era quizás la tarea diaria más crítica. El agua dulce almacenada en barriles de madera se volvería gradualmente mala, desarrollando algas y adquiriendo un sabor pestilente. Pero era más preciosa que el oro. Los registros de barcos piratas capturados muestran que los barriles de agua estaban más cuidadosamente protegidos que los cofres del tesoro. Un relato del siglo XVIII describe una tripulación pirata que ejecutó a 3 de sus propios hombres por beber en secreto raciones extra de agua durante una sequía. Que las armas también requerían atención diaria. El aire salado corroía rápidamente el metal, haciendo que el óxido fuera un enemigo constante. Los piratas
pasaban horas limpiando pistolas, afilando espadas y engrasando partes móviles. La pólvora tenía que mantenerse perfectamente seca, una tarea casi imposible en los mares húmedos. Muchas tripulaciones rotaban una parte de su pólvora a diario, sacándola del almacenamiento para secarla al sol antes de devolverla a cubierta, antes de que el rocío de la noche pudiera mojarla nuevamente. Cuando no estaban realizando mantenimiento, los piratas llenaban sus horas con juegos de azar. Los dados y las cartas eran pasatiempos comunes, aunque las apuestas se regulaban cuidadosamente para prevenir conflictos serios sobre deudas de juego. Algunas tripulaciones fabricaban tableros de backgammon rudimentarios a partir de madera reciclada. Estos juegos no eran solo entretenimiento, ayudaban a mantener habilidades matemáticas esenciales para dividir el botín. Entre todo este trabajo surgían las inevitables necesidades humanas. Las instalaciones de baño consistían en el retrete, un área en la parte delantera del barco donde uno podía colgarse peligrosamente sobre las aberturas del espolón para hacer sus necesidades directamente en el mar. En mal tiempo, esta simple necesidad se convertía en un acto que desafiaba a la muerte. En cuanto a los baños, rara vez sucedían. La mayoría de los piratas pasaban meses sin un correcto lavado. Algunos se desnudaban durante las tormentas para enjuagarse la sal del mar, mientras que otros ocasionalmente se limpiaban con agua de mar y arena como abrasivo. El olor corporal resultante era tan normal que pasaba desapercibido en la mayoría de las cuentas de piratas. Cuando un barco pirata era avistado desde lejos, los marineros a menudo afirmaban que podían olerlo antes de poder verlo. Un capitán mercante capturado escribió en 1718 que se rindió a su barco no debido a las temibles armas de los piratas, sino porque su insoportable hedor ya había comenzado a abordar mi barco desde a 100 yardas de distancia. Quizás esta era la verdadera razón por la que los piratas llevaban pañuelos perfumados alrededor de sus cuellos. No por moda, sino como protección de emergencia para la nariz durante las reuniones de la tripulación. El sueño se producía en turnos cortos, en lugar de largas noches. La mayoría de las tripulaciones operaban con un sistema de guardia, con la mitad de los hombres trabajando mientras los otros descansaban. El típico pirata dormía en la dura cubierta o en una hamaca suspendida en espacios reducidos debajo. No existía la privacidad. El espacio personal se extendía solo tan lejos como la hamaca o el cofre del mar. A menudo solo una pequeña caja de madera que contenía todas sus posesiones terrenales. Esta rutina agotadora de trabajo, comida mediocre y descanso incómodo podría parecer un pobre trueque por el trabajo honesto en tierra. Pero para muchos, la promesa de un saqueo ocasional, la ausencia de oficiales aristocráticos y la compleja hermandad de los marginados hicieron que valiera la pena. Además, para los esclavos fugados, los exconvictos o los hombres que habían huido de deudas, regresar a la civilización prometía solo cadenas o la horca. La monotonía de la vida diaria podría ser repentinamente rota por un solo grito desde el altillo del barco. Pero, contrariamente a la creencia popular, los piratas no atacaban cada barco que avistaban. La caza era un asunto calculado. Más ajedrez que damas, más zorro que lobo. Los piratas rara vez vagaban por los mares esperando tropezar con presas aleatorias. Las rutas de envío del Caribe y el Atlántico de los 1600 eran demasiado vastas para tal enfoque descuidado. El éxito dependía de una planificación cuidadosa, inteligencia sólida y posicionamiento estratégico. El barco pirata, promedio,
podría avistar solo un objetivo potencial cada semana o dos, haciendo que cada oportunidad fuera preciosa. Para los piratas, la información era a menudo más valiosa que el oro. Antes de zarpar, las tripulaciones dependían de una red de informantes en ciudades portuarias para reunir inteligencia. Los corruptos funcionarios portuarios podían ser sobornados por horarios de envío. Los taberneros escuchaban hablar de cargamentos valiosos e incluso comerciantes de renombre ocasionalmente proporcionaban pistas a cambio de una parte del botín. Los registros judiciales de la década de 1720 revelaron que casi el 20% de los piratas capturados implicaban a empresarios legítimos como sus socios secretos. Un pirata, durante su juicio, comentó que la única verdadera diferencia entre los piratas y los comerciantes era que los piratas admitían abiertamente el robo, mientras que los comerciantes se escondían detrás de la respetabilidad. El juez no se divirtió. Lo condenó a la horca a la mañana siguiente, mientras sus cómplices comerciantes miraban desde la multitud como ciudadanos ejemplares. Los mapas eran herramientas cruciales en el arsenal pirata, aunque no los mapas del tesoro de ficción. Los piratas recolectaban y protegían cartas de navegación detalladas que mostraban rutas de envío, patrones de viento estacionales y zonas de caza favorables. Estos mapas a menudo incluían información que rara vez se encontraba en cartas navales. La profundidad a la que un barco mercante se sentaría en el agua cuando estuviera completamente cargado, los horarios de las patrullas navales y las ubicaciones de puertos amistosos donde los piratas podían vender bienes robados. Un lugar de caza favorito era el punto de estrangulamiento. Pasajes angostos donde la navegación estaba obligada a converger. El paso de los vientos entre Cuba y la Española canalizaba barcos de Europa a Jamaica. Las aguas frente a Charleston concentraban embarcaciones que iban hacia y desde las colonias americanas. Los estrechos cerca de las Bahamas canalizaban barcos que regresaban a Europa con bienes coloniales. Al posicionarse en estos cuellos de botella marítimos, los piratas aumentaban sus posibilidades de encuentros de una vez cada 2 semanas a casi a diario. Los piratas eran sorprendentemente estratégicos al elegir objetivos, favoreciendo la intimidación sobre el combate. A pesar de su temida reputación, evitaban peleas innecesarias que pudieran dañar los barcos, lesionar a los miembros de la tripulación o reducir las ganancias. El premio ideal era un barco mercante bien cargado, con defensas mínimas, uno que se rindiera sin resistencia. Como observó un pirata en su diario, el mejor objetivo era uno lleno de carga y falto de coraje. Aquellos que dañaban imprudentemente un botín valioso arriesgaban más que una reprimenda. Podrían ser excluidos de su parte, demostrando que incluso la democracia pirata tenía límites cuando se trataba de ganancias. La inteligencia ayudaba a identificar estos objetivos ideales. Los galeones de tesoros españoles podrían parecer el premio perfecto, pero estaban fuertemente armados y escoltados por barcos de guerra. Era mucho mejor atacar barcos mercantes de pequeñas empresas comerciales que llevaban bienes menos espectaculares, pero igualmente valiosos, como azúcar, tabaco o textiles, y que carecían de los medios para ofrecer una resistencia seria. El tiempo lo era todo. Los piratas seguían los patrones estacionales de envío. El azúcar del Caribe navegaba hacia Europa a finales del verano. Los barcos de esclavos se dirigían a las Américas en primavera. Y los barcos de la Compañía de las Indias Orientales regresaban de Asia a principios de otoño.
cargados de especias y seda. Siguiendo estos patrones, una tripulación pirata podría posicionarse para interceptar los premios más ricos cuando eran más vulnerables. La propia embarcación pirata era un arma en la caza, mientras que Hollywood retrata barcos masivos, repletos de cañones. La mayoría de las embarcaciones piratas exitosas eran sorprendentemente pequeñas y ágiles. La velocidad se valoraba más que el poder de fuego. Muchos capitanes piratas elegían botes o brigantinas, embarcaciones rápidas y ágiles que podían atrapar a los mercantes en fuga o escapar de los barcos de guerra en persecución. Estos barcos más pequeños también podían navegar por aguas costeras poco profundas donde las embarcaciones navales más grandes no podían seguir, proporcionando rutas de escape cruciales. Un famoso barco pirata capturado en 1718 medía solo 20 metros de largo, más pequeño que muchos yates modernos. Sin embargo, había tomado con éxito más de 40 premios. Lo que estas embarcaciones carecían en tamaño, lo compensaban en modificaciones. Podían añadirse velas extra para explosiones de velocidad. Los quillas eran a menudo más angostas que los diseños mercantes, permitiendo el acceso a calas e inlets ocultos. Una embarcación pirata podría sacrificar espacio de carga por hamacas adicionales, apiñando a más hombres para las acciones de abordaje. El enfoque hacia una víctima potencial seguía un patrón bien ensayado. Los piratas volaban una bandera amigable o neutral para evitar alarmar a su objetivo, una práctica conocida como navegar bajo colores falsos. Solo cuando estaban lo suficientemente cerca para abordar, levantaban la infame bandera negra, que a menudo presentaba calaveras, relojes de arena o corazones sangrantes, todos símbolos destinados a intimidar a su presa para rendirse sin una pelea. Un disparo de advertencia a través de la proa generalmente acompañaba esta revelación. Esta demostración de potencia de fuego portaba un mensaje claro: resiste y serás destruido. Rinde y serás perdonado. No era una amenaza vacía. Los piratas eran notablemente mejores artilleros que las tripulaciones mercantes, con muchos de ellos habiendo recibido entrenamiento en el servicio naval. Los registros de la época muestran que los piratas generalmente disparaban 3 veces por cada uno que los artilleros mercantes lograban hacer. Los piratas rara vez apuntaban a marineros comunes, enfocándose en cambio en la riqueza de sus empleadores. Un capitán pirata capturado escribió una vez que no tenía ninguna disputa con los marineros honestos, solo con las carteras de sus amos. Esto no era solo sentimiento, era una estrategia práctica. Los marineros mercantes que se rendían sin luchar a menudo se les daba la oportunidad de unirse a la tripulación, trayendo habilidades útiles y conocimiento interno de futuros objetivos. Si los comerciantes aún se negaban a izar su bandera o bajar su estandarte en rendición, los piratas intentaban dañar el aparejo del barco en lugar de hundirlo. Disparos dirigidos a las velas y mástiles podrían inmovilizar un barco sin poner en peligro su valiosa carga. Una vez que el objetivo estaba discapacitado, los piratas bajaban botes y remaban hacia el barco con ganchos de abordaje y hachas de embarque, abrumando al barco mercante con números superiores. Todos estos aspectos calculados de la caza, la recopilación de inteligencia, el posicionamiento estratégico, la elección de la embarcación, la psicología de la intimidación, estaban diseñados para maximizar el éxito mientras se minimizaba el riesgo. A pesar de su romantizada imprudencia,
Los piratas eran depredadores prácticos que preferían a sus víctimas dispuestas y sus tesoros intactos. El momento de triunfo llegaría cuando finalmente el capitán mercante rindiera su barco. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. El derramamiento de sangre no era la primera opción de un pirata. Era su último recurso. Cuando una tripulación mercante veía elevar la bandera negra y a docenas de hombres armados listos para la batalla, rendirse a menudo parecía la elección más sabia. Pero cuando estallaba la violencia, los piratas luchaban de manera diferente a cualquier fuerza naval de su tiempo. Su objetivo no era hundir barcos, sino capturarlos con carga y tripulación intacta. Un barco lleno de impactos de cañón podría no sobrevivir el viaje a un puerto seguro donde se pudieran vender los bienes robados. Los piratas sabían que un disparo mal dirigido podría enviar sus botines a las profundidades. Un capitán advirtió a sus artilleros que dañar la parte equivocada de un barco significaba convertir el tesoro en comida para peces. Un principio que guiaba cada aspecto de su estrategia de combate. La acción de abordaje formaba el corazón de la guerra pirata. Después de deshabilitar un barco objetivo disparando a sus velas y aparejos, los piratas llevarían su barco junto a la presa. Ganchos de abordaje diseñados específicamente, garras de hierro unidas a cuerdas, serían lanzados para entrelazar los barcos juntos. Con la escape imposible, los piratas se lanzaban utilizando tablas de abordaje o simplemente columpiándose sobre cuerdas. Este momento, el abordaje, desataba un caos sin igual en el mar. Los piratas cultivaban apariencias aterradoras para maximizar el impacto psicológico. Algunos ataban mechas de combustión lenta en sus barbas y cabellos, rodeando sus rostros con humo demoníaco. Otros pintaban sus cuerpos con tintes rojo sangre. Muchos gritaban en múltiples idiomas, creando una impresión de furia salvaje e incontrolable. Las armas que elegían reforzaban esta imagen temible. El estoque curvado, más corto y más ancho que una espada militar, era el arma característica de los piratas. A diferencia de las esbeltas espadas de duelo favoritas de los oficiales navales, el estoque era brutal y efectivo en condiciones de espacio confinado en el barco. Requería poco entrenamiento para usarlo efectivamente y podía cortar cuerda y madera cuando era necesario. Las armas de fuego eran un arma secundaria en el combate pirata, ya que las pistolas de chispa de un solo disparo eran poco confiables más allá de la distancia de tiro cercano e ineficaces bajo la lluvia. Sin embargo, los piratas a menudo llevaban múltiples pistolas cargadas en sus fajas y bandoleras, no por precisión, sino para intimidar. Un marinero mercante, capturado una vez, relató que, aunque su puntería era pobre, su arsenal era abrumador. Me rendí no porque pudieran disparar bien, sino porque podían fallar 6 veces antes de que pudiera disparar una vez. El hacha de abordaje servía como arma y herramienta combinada, con una cuchilla afilada en un lado y un lado de martillo o púa en el otro. Podía partir el cráneo de un defensor o derribar una puerta de cabina cerrada con igual eficiencia. Las granadas de cristal, explosivos primitivos hechos de botellas llenas de pólvora y clavos, despejaban las cubiertas enemigas antes del abordaje. Algunos piratas brandían pesados garrotes empotrados, con picos de metal, armas que podían dejar a un hombre inconsciente sin la potencialmente fatal pérdida de sangre de una herida de cuchillo. Útil al capturar marineros hábiles que esperaban que se unieran a su tripulación. El arma más aterradora de los piratas era su ferocidad coordinada. Los
Los marineros navales y mercantes luchaban de acuerdo a estrictas órdenes jerárquicas. Los piratas luchaban como individuos unidos por un propósito compartido. Este enfoque fluido al combate confundía y abrumaba a los defensores convencionales entrenados para mantener formaciones y esperar órdenes. El combate en sí era brutalmente breve. La mayoría de las batallas a bordo de un barco duraban menos de 15 minutos. Los piratas buscaban crear una rápida impresión de derrota inevitable. Si la tripulación mercante creía que la resistencia era fútil, se rendirían rápidamente, preservando vidas de ambos lados. Las lesiones por batalla eran comunes a pesar de la preferencia de los piratas por victorias rápidas. Las heridas de estoque en brazos y hombros predominaban, seguidas de heridas por astillas de madera destrozadas. La atención médica a bordo de los barcos piratas era sorprendentemente avanzada para su época, en parte por necesidad y en parte porque los cirujanos de barcos capturados siempre recibían una oferta para unirse a la tripulación. El ron servía como anestésico y antiséptico. Las heridas se limpiaban con alcohol o agua de mar. Luego se sellaban con alquitrán caliente. La amputación era común para lesiones severas en las extremidades, realizada con asombrosa rapidez por cirujanos de barco experimentados. Los artículos piratas que garantizaban compensación por lesiones de combate creaban un extraño sistema de incentivos. Un ojo perdido podría valer 100 piezas de oro, una suma significativa para hombres que anteriormente no poseían nada. Esto llevó a disputas ocasionales, como se indicó en el libro de bitácora de un capitán. Jenkins reclama que una mujer de la taberna le mordió el dedo y exige pago conforme a los artículos. El cirujano confirma la herida, pero dice que se asemeja más a la mordida del perro desdentado de la taberna. Pago denegado. Después del combate venía la parte verdaderamente peligrosa de una incursión pirata: la gestión de prisioneros. Las tripulaciones capturadas superaban en número a sus captores en la mayoría de los casos, creando una situación precaria. Los piratas abordaron esto separando inmediatamente a los oficiales de los marineros comunes, ofreciendo a estos últimos una opción: unirse a la tripulación pirata o enfrentar la prisión en la bodega hasta que el barco llegara a tierra. Muchos optaron por volverse piratas en el acto. Los registros de las cortes coloniales muestran que aproximadamente el 35% de los piratas comenzaron sus carreras fuera de la ley después de haber sido capturados. Aquellos que se negaron generalmente fueron tratados de acuerdo con la cantidad de resistencia que ofrecieron. Las tripulaciones que se rendían de inmediato podían conservar sus pertenencias personales y ser libradas en el siguiente puerto. Aquellos que lucharon ferozmente podrían enfrentar el ser abandonados en islas desiertas, o peor, el éxito en el campo de batalla de los piratas, a menudo contra oponentes más grandes y mejor armados, habla de la efectividad de su enfoque de lucha distintivo. La reputación que cultivaron a través de violencia calculada les sirvió tanto como sus habilidades de combate reales. El impacto psicológico de un ataque pirata perduraba mucho después de que las heridas físicas habían sanado. Pero a pesar de todas las leyendas que rodean su destreza en el combate, los piratas vivían con la conciencia de que la captura eventual significaba algo mucho peor que una derrota en batalla. La carrera activa promedio de un pirata duraba solo 2 a 3 años antes de terminar en captura, muerte o un raro retiro exitoso, cuando la ley finalmente alcanzaba a estos bandidos marinos. Los castigos estaban diseñados no solo para acabar con vidas, sino para enviar mensajes. La ejecución pública era el destino estándar para los piratas capturados. Estas no eran simples ahorcamientos, sino espectáculos elaborados.
Los piratas a menudo eran ejecutados en las entradas del puerto, dejando sus cuerpos colgando en jaulas de hierro hasta que 3 mareas los hubieran bañado. Luego, los cadáveres eran cubiertos de alquitrán y exhibidos en lugares prominentes alrededor de las ciudades portuarias como advertencias sombrías. Los procedimientos legales antes de estas ejecuciones eran notablemente rápidos. Los primeros tribunales de una piratería dedicada podían completar el juicio de toda una tripulación en menos de 6 horas, con una tasa de condena cercana al 96%. La mayoría de los piratas capturados afirmaban que habían sido forzados a servir contra su voluntad. A pesar de las duras realidades, la mitología rápidamente eclipsó el hecho. El tesoro enterrado, ese pilar de la ficción pirata, era casi totalmente imaginario. Los verdaderos piratas típicamente gastaban su botín dentro de días de adquirirlo. Solo se han documentado 2 instancias autenticadas de tesoros piratas enterrados. Caminar por la tabla no aparece en ningún relato contemporáneo de piratas. Esta elaborada forma de ejecución fue pura invención. Los verdaderos piratas simplemente lanzaban a los problemáticos por la borda. Menos dramático, pero mucho más eficiente. Los loros o parches en los ojos y patas de palo se convirtieron en estereotipos de piratas, a pesar de ser relativamente poco comunes. Las extremidades protésicas eran artículos de lujo, muy por encima de los medios de la mayoría de los piratas, y los loros eran valiosas mercancías comerciales que valían varios meses de salario, demasiado caros para mantenerlos como mascotas. Quizás el mayor mito rodea la hermandad pirata. Casi el 60% de los capitanes piratas capturados durante la Edad de Oro fueron entregados por sus propios hombres en la esperanza de clemencia o dinero de recompensa. El honor, aparentemente, tenía sus límites cuando se cernía la horca. Extrañamente, incluso a medida que los verdaderos piratas desaparecían de los mares, su presencia cultural crecía más fuerte. La primera obra teatral con temática pirata se estrenó en Londres en 1712, mientras que los piratas reales aún amenazaban la navegación. Desde las coloridas tripulaciones que formaban improbables hermandades, pasando por la rutina diaria de mantenimiento del barco, la calculada caza de premios, la compleja división del botín y las ocasionales batallas feroces. La vida pirata era muy diferente de nuestra versión moderna romantizada.